Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo, los que no tengan la salud, pues pueden quedarse ahí sentados. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 47. Salmos 47 son solo 10 versículos, pero nos vamos a entretener un buen rato estudiando estos 10 versículos. Dice la palabra: pueblos todos, batid manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Pueden tomar asiento, hermanos. Casi todos los salmos que hemos estudiado hasta ahora, recuerde que nos propusimos desde el año pasado estudiar el libro de los salmos. Entonces, cada vez que me corresponda a mí predicar un miércoles, vamos a estudiar un salmo. Y ya vamos para el Salmo 47. Pero no sé, los que han estado en la mayoría de los estudios de los salmos, podemos sacar una conclusión de los primeros 46 salmos, que estos salmos hablan más que todo de la forma como Dios puede ayudarnos, de la forma como Dios puede defendernos, de la forma como Dios puede bendecirnos, de la forma como Dios puede protegernos y de la forma como Dios puede prosperarnos, consolarnos. Pero ya el Salmo 47 es otra cosa. El Salmo 47 habla de otro tema. Y habla de lo soberano que es Dios, de lo grande que es Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios. Y cómo en este Salmo, después de decirnos de lo grande y lo maravilloso que es Dios, lo soberano que es Dios, nos invita a adorarle, nos invita a que le cantemos, nos invita a que cantemos con palmas, de proclamarlo. Es un salmo muy lindo y yo sé que nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar estudiando este salmo con la ayuda de Dios. El salmo nos habla de la forma como usted y yo debemos de adorar a Dios, de exaltarle. Pero ojalá que nunca venga a la iglesia obligado. Nunca cante ni adore a Dios obligado. A Dios no se le puede hacer nada obligadamente. Amén, hermanos. Sino que todo lo que hagamos debe nacer ¿de qué? De nuestro corazón. Amén. Por eso no estoy con aquellos directores que dicen: hermanos, aplaudamos, hermanos, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, diga aleluya, gloria a Dios. Es decir, usted como director, hágalo si usted siente hacerlo. Pero no obligue a los hermanos a hacer algo que tal vez no quieren hacerlo. Amén. De eso vamos a aprender hoy, con la ayuda de Dios. Entonces, vámonos con la primera frase. No sé el que está manejando el videobeat. Vámonos con el punto número 1. Pueblos todos, batid las manos. Primero nos habla a todos, ¿sabes lo que es? Y segundo nos dice que usted y yo todos debemos ¿de qué? Aplaudir a Dios.
Usted sabe que hay iglesias que no aplauden, que hay hermanos que no aplauden. ¿Usted los han visto en el culto? No, no aplauden para nada. Bueno, a esos hermanitos que no aplauden, ¿qué vamos a hacerles? ¿Qué nos dice Dios ahí? Que todos, sin excepción, debemos de aplaudir ¿a quién? A Dios. Como les he contado, yo toda la vida he sido cristiano, ¿cierto? Y usted se imagina, en 55 años, yo he visto evolucionar los cristianos de una manera tal. Yo recuerdo años atrás, y tal vez acá los que son católicos y llevan años, o que fueron católicos, recuerdan que la iglesia católica no aplaudía. ¿Se acuerdan o no? Están aplaudiendo eso últimamente, en los últimos años, pero estoy hablando de hace 30, 40 años, en una misa no se aplaudía, no se cantaba aplaudiendo. Lo mismo una iglesia bautista, los bautistas, ellos no aplaudían, los bautistas no tenían grupo de alabanza, todo era un piano nomás de esos antiguos y cantaban solo himnos. Yo recuerdo aquí en el Popular, recuerdo que esta iglesia tiene 54 años, y yo recuerdo en el Popular cuando compramos la primera batería, eso era una herejía para algunos hermanos, batería en la iglesia. Y yo recuerdo también que cuando compramos la primera guitarra eléctrica, eso fue un caos aquí en la iglesia, eso veían eso como pecado, es que ya llegó, ya la iglesia se volvió rockera, con guitarra eléctrica y todo eso. El Señor nos dice que debemos de aplaudirle, que debemos de cantarle aplaudiendo. Y también dice todos, quiere decir que este es un mandato para todos, ¿sí? Vamos a leer Salmo 98, 4 y 5, porque hay muchos dirán, no pastor, pero solamente hay un texto que habla de aplaudir. No, mira lo que dice el Señor: cantad alegres a Dios toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Yo digo algo, si aplaudimos a otras cosas, ¿por qué no le podemos aplaudir a Dios? Esos hermanitos que no aplauden en un culto, yo creo que ellos aplauden a otras cosas. Por ejemplo, aplauden a un artista, aplauden a una persona, aplauden cuando su equipo favorito hace un gol, cuando su equipo favorito queda campeón. Usted grita y aplaude de alegría. Ayer me estaba viendo una película y yo veía como un personaje, un escritor famoso, iba a dar una conferencia y mucha gente estaba a la expectativa de esa conferencia, y cuando él entró, todo el mundo aplaudió. Entonces yo decía, si nosotros aplaudimos a seres humanos, ¿por qué usted y yo no vamos a aplaudir a Dios? Amén. Bueno. Vámonos a la segunda frase del versículo 1 que quiero resaltar. Pueblos todos, batid manos. Bueno, ya lo vimos. Sigue, por favor. El punto 2. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Cuando investigué un poco acerca de este salmo lo cantaban los judíos cuando terminaban un año
y comenzaban otro. Entonces había júbilo cuando terminaban un año y comenzaban otro. ¿Cierto que los 31 de diciembre también en nosotros hay júbilo? No. Hay alegría, felicidad, porque terminamos un año y comenzamos otro, nos abrazamos, nos damos un beso, le deseamos a la otra persona lo mejor. Es decir, hay júbilo, ¿cierto? Bueno, vamos para allá. Estudiemos la palabra júbilo, porque ustedes han escuchado aún hasta miembros del grupo de alabanza, y también lo he escuchado de algunos predicadores. Pues yo nunca voy a decir eso, porque yo pues desde el seminario ya sé qué significa la palabra júbilo. Entonces nunca voy a decir, hermanos, den un grito de júbilo. No, porque yo sé qué significa eso, y eso es lo que vamos a aprender hoy. La palabra júbilo en hebreo significa grito de alegría y regocijo. Fiesta también significa la palabra júbilo. Pero mira lo que significa: estado de alegría colectivo. ¿La cogen o no la cogen? Estado de fiesta colectivo. No porque el director dijo un grito de júbilo. No. O no porque el predicador lo dijo un grito de júbilo. Puede que no sea una fiesta, ¿qué? Colectiva. Es una fiesta para el director, pero no es una fiesta colectiva. ¿La van cogiendo o no la van cogiendo? Es una celebración, es un acontecimiento compartido entre todo un pueblo. Es como cuando su equipo favorito queda campeón de Copa Libertadores. Hay júbilo. ¿Una fiesta qué? Colectiva. Es como cuando Colombia queda campeón de la Copa América. Hubo júbilo, ¿cierto? Una vez hemos sido campeón nomás de Copa América. ¿Qué tal donde Colombia quede campeón de un mundial? No, Dios mío. Hay júbilo. ¿Es una fiesta qué? Colectiva. Es algo extraordinario, es algo que yo no tengo que obligar al otro a hacerlo, sino que lo hace porque ¿qué? Porque le nace hacerlo. Voy a dar un ejemplo. Júbilo sería que Nacional o Medellín quede campeón de la Copa América. No sería un júbilo nacional. Sería un júbilo nomás ¿para quién? Para los hinchas. Pero si Colombia queda campeón mundial, ¿sí sería qué? Un júbilo. Yo no tengo que obligar al otro a que celebre, no, porque es que le nace celebrarlo. Le nace estar de fiesta. No tengo que obligar al otro al hacerlo. ¿Ya entendimos qué es júbilo? Bueno. Qué bueno que los directores y los predicadores también se den cuenta de eso. No me estoy inventando nada. Busquen una concordancia normal y busquen la palabra júbilo. Y váyase a las partes de la Biblia donde dice júbilo. Y lea el contexto y usted se va a dar cuenta que era una fiesta nacional. Y no era algo obligado, era algo que ¿qué? Que le nacía a la persona de estar en fiesta. ¿Estamos aprendiendo o no? Verso 2. Vámonos al punto 3. Porque Jehová el Altísimo es temible.
Ahí habla de dos cosas que es Dios. Dios es tanto altísimo como temible. Altísimo significa que Dios está por encima de los demás, que Dios está en lo más alto, que Dios tiene la supremacía sobre todos los demás dioses de este mundo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? El pecado. El pecado se ha vuelto el dios de muchos. Y Dios te está diciendo de que Dios es ¿qué? Altísimo. Que Dios está por encima de ese vicio. Que Dios está por encima de ese pecado. Y que usted y yo debemos de verlo así. Pero qué triste, hoy en día la gente ve como altísimo la marihuana, como altísimo el bazuco, como altísimo las malas amistades, pero no ven como altísimo a Dios. ¿Y por qué ven altísimo otras cosas? Porque le dan más prioridad a eso que al mismo Dios. Y cuando usted le da más prioridad a otras cosas, usted le está diciendo a esas cosas, usted es un altísimo, usted está por encima de todo. ¿Para cuántos Dios es el altísimo? ¿Ven? Dios está por encima de todo. Y la otra palabra es temible. ¿Qué tal esa palabra, no? ¿Se acuerdan cuando Dios usó a Moisés y a Faraón, a Moisés y a Aarón en Egipto? ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Todo Egipto y todo el pueblo de Israel vio a Dios como un Dios ¿qué? Temible. ¿Se acuerdan de las plagas? Cuando se convirtió el agua en sangre, la invasión de las ranas, los piojos y los mosquitos, la plaga de las moscas, de la peste del ganado, de las úlceras y el sarpullido, la lluvia de fuego y granizo. ¿Se acuerdan también la plaga de la langosta y los saltamontes? ¿Se acuerdan también la plaga de las tinieblas? Que todo se volvió oscuro y el sol no apareció. ¿Y se acuerdan también la última plaga, la muerte de los primogénitos? Todo Egipto, todo el pueblo de Israel vio a un Dios ¿qué? Temible. La pregunta es, ¿usted ve a un Dios temible? Hay muchos que no lo ven. ¿Saben por qué? Porque pecan y le dan lo mismo. Si usted peca y le da lo mismo es porque usted no ve a un Dios ¿qué? Temible. Cuando usted escucha la palabra de Dios y no le hace caso, usted no está viendo a un Dios ¿qué? Temible. Entonces, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Números capítulo 21, versículo 4 al 11, al 8. ¿Se acuerdan cuando el pueblo pecó contra Dios, murmuró contra Moisés y murmuró contra el mismo Dios? Vamos a leer por favor verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Cuántos hermanitos están desanimados? Y cuando uno se desanima, entonces uno habla del pastor, uno habla de los líderes, uno habla del líder de jóvenes, uno habla del líder de adolescentes y uno habla mal de Dios. Entonces el pueblo se desanimó. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios. Y habló también contra ¿quién? Moisés. Y mira la queja que le hacían a Dios y a Moisés. ¿Por qué nos trajiste a subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues en este desierto no hay agua. Pero lo más duro que le dio a Dios fue esto: el maná que nos das todos los días para nosotros ya es un maná ¿qué? Es algo fastidioso.
¿Qué tal donde usted le diga eso a Dios? Dios, ya estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de cantar, estoy cansado de escuchar la palabra. Para mí eso ya es muy liviano, para mí eso es un fastidio ya. He escuchado a personas decir eso. Dios no se quedó manicruzado. Mira lo que pasó el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo de Israel le vio la cara aquí a Dios, de un Dios ¿qué? Temible. Un Dios con el que no se juega. Un Dios que se pone serio a veces. Y si hay que castigar, castiga. Ese es un Dios temible. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quita de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo. Otro caso donde Dios se mostró como un Dios temible. ¿Se acuerdan cuando David censó al pueblo? Que Dios le dijo a David: no censes al pueblo, porque cuando censas al pueblo te vas a dar cuenta cuántos guerreros hay, cuántas armas hay. Y yo no quiero que tú confíes ni en tu gente, ni en tus guerreros, ni en tus armas. Yo siempre he cuidado al pueblo de Israel. Entonces, no tengas esa tentación de confiar en lo que tienes. Y el Señor le dijo: no cense al pueblo. Y David, por encima de lo que Dios le dijo, lo hizo. Vamos a ver qué pasó. Segunda de Samuel 24, del 15 al 16. Y Jehová envió la peste. Ahí la palabra peste es pandemia. Es una enfermedad contagiosa sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. De una sola atacada murieron 70,000. Eso es mucho. Pues no es mucho para el tiempo de hoy, que somos 8,000 millones de personas. 70,000 no es nada. Pero estamos hablando de un mundo donde no era superpoblado, donde ver 70,000 cadáveres no era cualquier cosa. Aquí el pueblo de Israel vio que Dios es un Dios ¿qué? Temible. ¿Qué tal si yo me coloca otra vez, o el que esté manejando el video, el punto 3? La palabra ahí, temible. Punto 3, regresen hasta el 3. Bueno, si no lo pueden regresar, listo, está bien. Vámonos ustedes al punto 4. Vamos al verso 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, ya lo vimos. Rey grande sobre toda la tierra. Ya estamos en el punto 4. Rey grande sobre toda la tierra. El texto está hablando de dos cosas. Primero que está diciendo es que Dios es un rey grande. Y cuando dice ahí la Biblia que Dios es un rey grande, quiere decir que no hay otro rey más grande que Él. Que Él es el rey de reyes. No hay nadie que gobierne por encima de Él. Él gobierna por encima de todos. Amén. Pero también está diciendo el texto que Él es el rey de toda ¿qué? De toda la tierra. Usted sabe que un rey gobierna solo sobre un pedacito de territorio, ¿sí o no? Es como un presidente. Un presidente solo gobierna ¿qué? Un país, un territorio. Pero un presidente no puede gobernar sobre otro territorio. Él solo gobierna su territorio. Pero aquí el texto me está diciendo de que Dios, como es el rey de reyes, entonces Él reina sobre ¿qué? Sobre toda la tierra.
¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Aquí la autoridad de Dios no es limitada. Aquí la autoridad de Dios no es limitada a una región o a un país o a un territorio. Dios gobierna sobre todo. Qué lindo que usted y yo tengamos ese concepto, que Dios gobierna sobre todo. Sobre todo país, sobre todo territorio, sobre toda nación. Qué bueno que los presidentes del mundo se den cuenta de eso, que Dios gobierna sobre ellos y que Él es el que manda en todo el mundo. El verso 3 nos dice el otro punto. Dice que Dios someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Bueno, para entender ese texto hay que mirar el contexto. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía enemigos físicos, enemigos de carne y hueso. ¿Sí me entienden? Naciones que se levantaban en contra del pueblo de Israel, gente de carne y hueso, pues. Esos eran los enemigos del pueblo de Israel. Bueno, apliquémoslo al tiempo de hoy. ¿Cuáles serán nuestros enemigos hoy? Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Por eso tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu papá, tu enemigo no es tu hijo. El enemigo del hombre es el pecado. ¿Usted sabía eso? Ese es el mayor enemigo del hombre, el pecado. Entonces leamos ese texto con esa interpretación. Dios someterá el pecado debajo de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer eso? Claro. ¿Cuántos de los que están aquí eran prostitutas antes de conocer al Señor? ¿Cuántos de los que eran acá eran viciosos y habitantes de calle y ahorita ya no lo son? ¿Cuántos de los que están acá antes de conocer a Cristo eran alcohólicos, viciosos? Ahora no lo son. Antes de conocer a Cristo usted era un mujeriego, usted era un adúltero y ahorita ya no lo es. Ese pecado Dios lo colocó debajo de ti y el enemigo debajo de tus pies. Dirá usted, pastor, pero sí, yo he visto eso, pastor, que el cambio en muchos, pero yo no lo he visto en mí. Si el cambio no lo ha visto en ti, es por algo está pasando. Es que un cristiano, el cristiano y el pecado no van juntos. Eso es como el agua y el aceite. Nunca van a compaginar. Un cristiano debe haber un cambio. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 5:17, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Eso se tiene que ver en usted, en mí. En no ser el mismo chismoso antes de conocerlo, en no ser el mismo peleón de hace, el mismo rencoroso de antes de conocer. Debe haber un cambio. Esa palabra se tiene que vivir en nosotros. Debe ser una realidad en nosotros. Amén. Verso 4. Vámonos al punto 6, por favor. Punto 6. Él nos elegirá nuestras heredades. Eso fue lo que más me gustó de este estudio.
lo que más me impresionó de este estudio fue esa frase. Él nos elegirá nuestras heredades. Aquí veo el cuidado especial de Dios para con sus hijos. Aquí el salmista confiaba en lo que Dios escogiera por él. Amén. Pero muchos de nosotros no dejamos que Dios escoja. Y cuando no dejamos que Dios escoja, entonces la vamos a embarrar. La vamos a embarrar. Qué lindo confiar en la sabiduría, en el amor, en la bondad de Dios. Que Dios elija por mí, que yo no tenga que elegir. Cada vez que usted y yo elegimos por nuestra cuenta, nos metemos en problemas. A veces en nuestras oraciones elegimos. ¿Cuántos tienen una enfermedad? Y Dios le dice, mijo, está bien, pero mira, ¿qué es más importante? ¿Tu salvación, tu vida espiritual o tu salud? Entonces, usted le dice a Dios, Dios, la salud. La salud, la salud. Y es una cantaleta, todos los cultos, todas las oraciones, Dios, dame salud, dame salud, dame salud, dame salud. Y hay personas que eligen eso. Y como Dios no les da salud, entonces se apartan de los caminos de Dios. Y van donde el brujo. ¿Usted eligió qué? La salud. Muchos han elegido la riqueza en vez de su vida espiritual. Y muchos de los que no vinieron hoy al culto eligieron mejor trabajar, ganarse unos pesitos extra, porque tal vez la hora de salida tuya era a las 4 o a las 5, pero las horas extras hay que trabajarlas para ganarme un poquito más de plata. Y hay hermanitos que no vienen el culto el domingo por trabajar el domingo, pero el patrón te puso a escoger. Si quieres, venga a trabajar el domingo, y usted tomó la decisión ¿de qué? De elegir ¿qué? Trabajar domingo. Cada vez que usted y yo elegimos, nos vamos a meter en problemas. Pero cada vez que usted y yo dejamos que Dios elija por nosotros, confiamos en la sabiduría de Dios, confiamos en la bondad y en el amor de Dios. ¿A cuántos nos está hablando el Señor? Otra. Yo siempre he dicho que todo ser humano nació con un talento, con una capacidad. El problema es que hay muchos que no saben cuál es su talento, cuál es su don. Y muchos de nosotros, en vez de dejar que Dios elija por nosotros, ¿en qué texto van? Yo no voy en el 7, voy en el 6. Por favor, eso. ¿En qué íbamos? En que muchos de nosotros elegimos el don en vez de dejar que Dios elija el don por nosotros. Mira, pues que lo que estoy diciendo es algo delicado. ¿Cuántos quieren ser predicadores, pero tal vez no tienen el don de la predicación? ¿Cuántos quieren estar en el grupo de alabanza, pero no tienen el don del canto? ¿La cogen o no la cogen? Yo conozco pastores que eligieron ser pastores, que Dios no los llamó
a ser pastores, sino que ellos eligieron ser pastores. Y unos por sus frutos, dice la Biblia que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Bueno. Otra cosa es que el ser humano, no sé, siempre desea lo que el otro tiene, no sé por qué. ¿Has notado eso? Que uno no se conforma ni se contenta con lo que tiene, sino que uno se contenta, pero con el don del otro. ¿Ustedes no han visto eso? De que usted casado y le está picando el ojo a la vecina. Hombre, ¿cómo así? ¿Cómo es que estás deseando lo del otro? Conténtate con lo que tienes, con el don que tienes, con la bendición que tienes. Es mucho mejor dejar que Dios elija nuestras bendiciones que no yo elegir mis bendiciones. Por eso es que uno ve hoy en día a predicadores que imitan a otros predicadores famosos. ¿Ustedes no lo han visto, no? Cuando yo veo eso, yo digo, pero este es poco original, ¿no? ¿Cómo vas a desear lo que el otro tiene? No, usted tiene su propio don. Usted tiene su propio estilo. Usted no tiene por qué imitar a otros. Amén. Vamos a coger un ejemplo. ¿Será que en tu vida Dios ha elegido por usted o usted ha elegido por usted mismo o por usted mismo? Piensa en eso. ¿Te casaste porque Dios eligió a tu esposo? ¿O usted lo eligió? Dirá usted, pastor, es que Dios se mete en eso. ¿Cómo le dijera yo? Yo siempre he dicho que no, Dios no se mete en eso, en escoger esposo o esposa. Pero también he dicho que si usted le dice a Dios, Dios, escójame por mí, Dios lo hace. ¿Me hago entender o no? ¿La cogieron o no la cogieron? Es decir, usted escoge a su esposo o su esposa, pero si usted le dice a Dios, Dios, no sé escoger Dios. Todas son muy bonitas. O todos son muy bonitos. El problema de nosotros es que nos dejamos llevar por la belleza externa. ¿Se acuerdan de Proverbios 31? Que vana es ¿qué? Vana es la hermosura. Entonces cuando nosotros no tenemos sabiduría para elegir, entonces ore y ayune y vigile para que Dios elija por usted. Aunque son muy poquitas las veces que Dios elige por usted. ¿Y sabe por qué Dios no elige esposo o esposa? Porque es que hay muchos que se lavan las manos con Dios. No, Señor, es que esta no fue la voluntad tuya. La mujer que me diste, te le echan la culpa a Dios de cosas que usted mismo tiene la culpa. Amén. Usted fue el que eligió. Pero vamos a coger un ejemplo, David. ¿David escogió ser pastor de ovejas? Yo creo que no. Eso está dentro de los planes de Dios, porque él iba a ser el pastor de Israel. Entonces Dios sabía que él tenía que ser pastor de ovejas. Tenía que enfrentarse a leones y osos. ¿Será que David eligió pelear contra Goliat? No, Dios eligió eso por él. ¿Será que Dios eligió que Saúl persiguiera a David? No, Dios eligió por David. ¿Será que David eligió ser rey de Israel? No, Dios eligió por él para que fuera rey de Israel.
Yo lo digo por mí. Yo digo que Dios eligió a mi esposa. Yo digo que Dios eligió que yo fuera en el año 1993 al seminario. Y Dios eligió que yo fuera pastor en el año 1996. Dios eligió eso. Dios eligió que yo fuera a la Gabriela y pastoreara allá 17 años. Y Dios eligió que yo estuviera aquí en el Popular, porque eso no fue una decisión mía. Yo no estaba ni en el comité directivo cuando el comité directivo tomó la decisión de cambiarme de la Gabriela al Popular. Yo no moví un dedo para estar acá. Entonces es voluntad de Dios que yo esté acá. Haga el mismo ejercicio con su vida. Hermanos, qué tristeza. No vamos a poder terminar hoy el estudio. Imagínense, apenas vamos en el verso 7, vamos en el punto 6 y son 14 puntos. Entonces hoy no podemos terminarlo. Pero ¿cómo les parece este salmo? Excelente, ¿no? Excelente. Entonces terminemos este punto. ¿Es mejor que Dios elija nuestras bendiciones? ¿O es mejor que usted elija sus bendiciones? Deje que Dios te elija por usted. Yo sé que Dios es sabio. Amén. Yo sé que Dios es Dios de amor y misericordia y de bondad. Entonces no le dé miedo que Dios elija. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que el próximo estudio podamos terminar este salmo, porque quisiera terminarlo, no dejarlo aquí en la mitad. Pero gracias por lo que hemos aprendido hasta acá. Gracias porque hoy nos has dicho que tú eres altísimo, pero que también eres temible. También nos has dicho que debemos de aplaudirte. Que también, oh Dios, tú eres Rey grande y que tú eres Rey sobre toda la tierra. Gracias por decirnos también de que tú has puesto a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Gracias porque nos has dado dominio propio sobre el pecado, que es nuestro mayor enemigo. Pero lo más lindo de lo que estudiamos hoy, para mí, es que tú eliges mis heredades, tú eliges mis bendiciones. Y Dios, gracias. Gracias porque tú has elegido por mí. Y ahora, después de tantos años, veo de que tú eres más sabio que yo. Sigue guiando mi vida. Sigue eligiendo por mí en lo que me resta de vida, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.